Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando Capítulo contenido. 21. Vamos El con poder el de la video. espada dorada, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/diagonal 102. Solo tú puedes usar veneno y los demás no. Lan Chanan, tras haber golpeado con éxito a He-ji, no pudo evitar burlarse. He-ji había estado alerta ante los ataques cuerpo a cuerpo de Lan Chanan, sin esperar que utilizara agujas ocultas. Los rayos de agujas de antes procedían del conjunto de armas mágicas 7 agujas ingeniosas que Lan Chanan había comprado en el edificio Septiembre. Al ser un arma mágica de bajo nivel, el poder de una sola aguja de las 7 agujas ingeniosas era bastante limitado, a menos que alcanzara un punto vital. Por lo tanto, Lan Chanan había impregnado las 7 agujas con veneno. Desgraciadamente, como Lan Chanan se había quedado atrapado en la residencia de la familia Mu con recursos comerciales limitados, solo había podido conseguir venenos comunes mezclados. La potencia del veneno era muy inferior a la del polvo corrosivo de la médula de He-ji. Sin embargo, los ataques con las agujas envenenadas eran suficientes para reducir la fuerza de He-ji. Junior insidioso y traicionero. Mumaode te tenía en alta estima, pero algún día se volverá en su contra. He-ji rugió enfurecido, recordando apresuradamente la lanzadera voladora. Con las piernas envenenadas, sus movimientos se vieron obstaculizados. Intentó montar el arma mágica y volar lejos, poniendo distancia entre Lan Chanan y él. Quédate donde estás. ¿Cómo podía Lan Chanan dejar escapar a He-ji tan fácilmente después de convertirse en enemigos mortales? No podía dejarlo ir bajo ningún concepto. Recordó el arma mágica de grado medio escudo de roca. Ayudado por el talismán de la velocidad del viento, se movió tan rápido como un viento furioso, controlando las 7 agujas ingeniosas para perseguirlo. También sacó otra arma mágica ofensiva de bajo nivel, la hoja de oro oscuro. Con 2 armas mágicas ofensivas, el implacable bombardeo impidió que He-ji alzara el vuelo. Lan Chanan también lanzó un talismán de viento helado. Un viento helado se arremolinó, sin mucha fuerza, pero suficiente para ralentizar a He-ji. Por otro lado, Mu Xiuyun, pálida, controlaba su regla plateada para enredar el arma mágica de red negra de He-ji, lanzando de vez en cuando talismanes. Tanto Lan Chanan como Mu Xiuyun eran maestros talismanes con abundantes reservas de talismanes de grado medio y bajo. En cuanto a las tiras de talismán de alta calidad, Mu Xiuyun tenía una baja tasa de éxito en su creación y eran costosas, por lo que las utilizaba principalmente en primera línea. Solo le quedaba un talismán ofensivo y otro defensivo de calidad superior, que había utilizado anteriormente. Naturalmente, Lan Chanan también tenía tiras de talismán de alta calidad, pero las estaba reservando un poco. Maldita sea, 2 maestros talismánicos, esto no tiene fin. He-ji estaba sufriendo terriblemente bajo una presión ofensiva tan intensa. Si hubiera estado en plena forma, confiando en su superior cultivación y sus armas mágicas, habría tenido una oportunidad decente de desgastarlos poco a poco. Pero debido al veneno que le restaba fuerzas y le impedía moverse con agilidad, estaba en desventaja. En las inmediaciones de la residencia de la familia Mu, una lucha prolongada solo conduciría a la muerte. Así, se desarrolló la siguiente escena. Un anciano con túnicas antiguas, cojeando y con los ojos hinchados, era perseguido y atacado por un hombre y una mujer que rugían sin cesar. Rápido, ayudadme. Apretando los dientes para soportar algunas heridas leves, He-ji corrió hacia la entrada del jardín de hierbas, gritando con fuerza. Al oírlo, Lan Chanan y los demás palidecieron como la muerte. ¿Podría ser que He-ji tuviera refuerzos? En ese momento, Mu Xiuyun escupió una bocanada de sangre coagulada de color púrpura oscuro, y aparecieron manchas marrones en su tez blanca como la nieve, mientras su ágil cuerpo se debilitaba de repente y estaba a punto de desplomarse. ¿Estás bien? Lan Chanan se acercó rápidamente y sostuvo a Mu Xiuyun en sus brazos. Tras comprobar brevemente su pulso, descubrió que el poder mágico de Mu Xiuyun se había agotado y que el veneno mortal estaba actuando.
Afortunadamente, el arma mágica que Mu Xiuyun llevaba en la cintura había bloqueado la mayor parte del potente veneno. De lo contrario, un cultivador común de la sexta capa de refinamiento de Li habría sucumbido al veneno hacía mucho tiempo. Lan Chanan infundió un hilo de su maná Evergreen para ayudar a aliviar el estado de Mu Xiuyun. De repente, se oyó un sonido de aire desgarrándose procedente de las montañas cercanas, acompañado de una poderosa fluctuación de energía espiritual. Maestro Godean, ni siquiera con el polvo corrosivo de la médula y la rata excavadora de la tierra has podido acabar con dos mocosos, resonó una voz masculina insatisfecha. El que hablaba era un hombre de mediana edad con una gran barriga cervecera, que llevaba un sombrero alto de montaña. Anciano Zeng, fue mi descuido y mi arrogancia. Además, ese chico no es normal. Heiji esbozó una sonrisa amarga, mientras dejaba escapar un ligero suspiro de alivio. El 9º nivel de refinamiento de Li. Lan Chanan sintió un escalofrío en el corazón al percibir las fluctuaciones de energía espiritual del hombre de mediana edad con el sombrero alto de montaña. Anciano de la familia Zeng. Zeng Yuanhua, corre rápido. Mu Xiuyun reconoció la identidad del hombre, con el rostro lleno de desesperación y todo el cuerpo helado. Sin que ella dijera nada, Lan Chanan activó un talismán de velocidad del viento de grado superior, llevando rápidamente a Mu Xiuyun y huyendo a una velocidad asombrosa. Llevas a una mujer y crees que puedes escapar. Eso sería una gran broma. Zeng Yuanhua se quedó de pie con las manos a la espalda, soltando una risa fría mientras sacaba una barca voladora y dejaba que Heiji subiera con él. El rostro de Heiji se iluminó de alegría. Un barco volador era un arma mágica especializada en el vuelo que superaba con creces la velocidad de las armas normales. No había forma de que Lan Chanan y los demás escaparan. Cuando Zeng Yuanhua hizo un gesto con las manos para activar el barco volador, su cuerpo se congeló de repente al sentir algo y se volvió para mirar. ¡Qué audacia! Tratar a la familia Mu como si no fuera importante. A medio kilómetro de distancia, se oyó la siniestra voz de un hombre. Mu Renglón, ¿cómo has llegado aquí tan rápido? La expresión de Zeng Yuanhua se volvió grave y frunció ligeramente el ceño. Antes también había visto el talismán de señalización desde el jardín de hierbas. Pero la villa de la montaña Feiyue estaba a más de 200 millas del jardín de hierbas y, con la velocidad de vuelo de un cultivador de refinamiento de I, no debería haber sido posible llegar tan rápido. En cuanto al antepasado del reino de establecimiento de la fundación, él sabía con precisión que los patriarcas de ambas familias estaban actualmente comprometidos en el frente. Por lo tanto, Zeng Yuanhua se atrevió a implementar un plan tan audaz, viniendo solo al jardín de hierbas para ayudar a Heiji. Anciano He, yo detendré a Mu Renglón. Tienes 60 respiraciones para volar en la barca y matar a la joven de la familia Mu, no dejes a ningún superviviente. La mente de Zeng Yuanhua se aceleró mientras tomaba una decisión inmediata. No podían permitir que el pato que habían atrapado se les escapara. Hoy iba a arrebatarle la comida a la boca del tigre. Tranquilo, anciano Zeng. Con solo ese mocoso, no será difícil acabar con él. Los ojos de Heiji mostraban una intención asesina mientras se tragaba una píldora desintoxicante y subía al barco volador para darles caza. Un hombre alto, con ojos de halcón y vestido con túnicas negras, montado en un barco volador azul, los alcanzó. Mu Renglón, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos enfrentamos. Veamos si tu arte del pantano del trueno ha mejorado. Zeng Yuanhua levantó la palma de la mano, provocando una tormenta de arena con vientos huracanados. Estás buscando la muerte. El rostro de Mu Renglón irradiaba un aura siniestra mientras miraba con pesar a Lan Chanan y Mu Xiuyun, con un profundo orbe de relámpagos titilantes fusionándose en su palma. En el valle entre las montañas, Lan Chanan sostenía a Mu Xiuyun en sus brazos, ayudado por el talismán de pies ligeros para moverse a una velocidad increíble. A un cultivador común de Chirafan en tardío le resultaría difícil seguirles el ritmo. Lan Chanan, déjame en el suelo. Irás más rápido y tendrás más posibilidades de vivir. Mu Xiuyun, en sus brazos, estaba perdiendo el conocimiento y sus palabras eran ininteligibles. Su rostro, similar al jade, estaba salpicado de manchas marrones y su tez empeoraba por momentos. ¿Solo nos persigue una persona? Lan Chanan miró hacia atrás, al barco volador en el cielo,
y cortó en silencio su conexión con la estela de los 9 sellos. Mi señora, descanse primero. Lan Chanan extendió una mano y la colocó sobre la frente de Mu Xiuyun. Al hacer circular su maná Evergreen, una fuerza calmante permitió a Mu Xiuyun sentirse excepcionalmente cómoda antes de caer en un sueño profundo. Lan Chanan, a ver hasta dónde puedes huir. He Yi maniobró la nave voladora, acercándose rápidamente. Estaba en plena forma, con el daño del veneno prácticamente estabilizado, capaz de ejercer el 90% de su poder. Lan Chanan mantuvo la calma, inspeccionando el terreno hasta que divisó un río. Sus ojos se iluminaron y llevó a Mu Xiuyun a la orilla del río y la colocó sobre una roca. Después de hacerlo, se dio la vuelta y esperó junto a la orilla del río. ¿Qué? ¿Has encontrado un lugar con buen feng shui? He Yi esbozó una sonrisa divertida. Pero por dentro estaba en guardia, incapaz de entender las acciones de Lan Chanan. Anciano He, eres muy perspicaz. Lan Chanan esbozó una media sonrisa en señal de elogio. Muere. Con solo 60 respiraciones de vida, más de la mitad ya perdidas, He Yi no podía permitirse más demoras. Uf. Esa densa red negra liberó un torbellino gris que exudaba un aura capaz de abrumar la mente y el alma mientras descendía sobre Lan Chanan. Lan Chanan había sido testigo del poder de esta arma mágica especial y no se atrevía a subestimarla. Sacó el escudo de roca, expandiéndolo hasta convertirlo en una enorme barrera similar a una pared para bloquear de frente la mayor parte del poder de la red negra. En cuanto a la fuerza que influía en la mente procedente de la red negra, no tuvo casi ningún efecto sobre Lan Chanan. Chapi. He Yi golpeó con toda su fuerza, sacando el arma mágica de grado medio lanzadera voladora, que se transformó en un frío rayo de luz, con la intención de eludir la defensa frontal del escudo de roca de Jade y golpear a Lan Chanan por detrás. En el mismo momento en que He Yi invocó la lanzadera voladora, Lan Chanan también hizo su movimiento, y una ficha de talismán cubierta de tenues líneas doradas apareció en su palma. Con un ligero golpe, el talismán con líneas doradas emanó un aura afilada y cortante. Eso es. He Yi sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Solo vio un destello dorado y, al instante siguiente, su visión se invirtió y cayó en picado desde el aire. Vio la embarcación voladora ensangrentada y un cadáver decapitado a bordo. Detrás del cadáver sin cabeza, una espada dorada de más de un san de largo atravesó el cielo. Yo. Con asombro y terror, la conciencia de He Yi se sumió en una oscuridad dorada. Mi talismán secreto único, te devuelve a lo celestial en esta vida. Una oleada de espíritu heroico surgió dentro de la calma de Lan Chanan. Después de que He Yi fuera asesinado de un solo tajo, la red negra y el arma mágica Flying Shadow perdieron el control y cayeron al suelo. También estaba la nave voladora. Lan Chanan recogió rápidamente estas pocas armas mágicas y también saqueó la bolsa de almacenamiento de He Yi, limpiando el campo de batalla y confirmando que no quedaba nada atrás. Lan Chanan colocó el cadáver de He Yi a la orilla del río y encendió una bola de fuego para quemarlo. Cuando estaba casi reducido a cenizas, arrojó los restos a las rápidas corrientes del gran río. Cualquier rastro que quedara en la orilla fue rápidamente arrastrado por las olas, como si nada hubiera sucedido. Efectivamente, este era el lugar tesoro del Feng Shui que elegí, conveniente para deshacerme del cadáver y no dejar rastro. Hay algunas notas del autor en los próximos capítulos. Debo traducirlas aunque no sean muy importantes. Palabras sin decir símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% párrafo 1 diagonal 99 después de ocuparse del principio y del final. Lan Chanan se dirigió a la roca y ayudó a Mu Xiuyun, que estaba inconsciente, a levantarse. Hizo circular su energía Evergreen para disipar el veneno de su cuerpo. Pero no lo eliminó por completo, solo se aseguró de que su vida no corriera peligro y de que su estado fuera estable. Aunque las técnicas de cultivo de tipo madera suelen contener y espiritual vegetal y de madera con efectos curativos que pueden disipar los venenos hasta cierto punto, estaban lejos de los efectos exagerados del maná Evergreen. Lan Chanan también le dio a Mu Xiuyun una píldora de recuperación. A medida que el veneno mortal se debilitaba y su poder mágico se recuperaba, Mu Xiuyun abrió los ojos y sintió el aura del hombre que la sostenía por detrás. No estoy muerta,
preguntó Mu Xiuyun con voz débil, incapaz de preocuparse por la diferencia entre hombres y mujeres. Su hermoso rostro, aún con algunas manchas marrones, mostraba mitad sorpresa y mitad desconcierto. Tranquilizándose, preguntó, ¿Heiji no siguió persiguiéndonos? En ese momento, Heiji vino tras nosotros en la barca voladora y no pudimos escapar. Solo pude defenderme obstinadamente con el escudo de roca, agotando todos mis talismanes. En ese momento, Heiji nos persiguió en la barca voladora y no pudimos escapar. Solo pude defenderme obstinadamente con el escudo de roca, agotando todos mis talismanes. Justo cuando mi poder espiritual se agotó y llegué a mi límite, Heiji se retiró de repente. Lan Chanan recitó con calma la historia que había preparado de antemano. Para que pareciera más convincente, su túnica estaba rasgada y tenía algunas heridas sangrientas. Mientras escuchaba, Mu Xiuyun revelaba ocasionalmente sus pensamientos. Heiji estaba envenenado y no estaba en su mejor momento. Aún así, para Lan Chanan aguantar un momento no fue fácil. En cuanto a por qué Heiji se retiró, no había necesidad de darle muchas vueltas. Al fin y al cabo, cerca de la residencia de la familia Mu, ni siquiera Zheng Yuanhua, en el 9º nivel de refinamiento de Li, se atrevería a quedarse mucho tiempo. Mu Xiuyun no tenía duda sobre el relato de Lan Chanan. Nunca habría imaginado que Lan Chanan, que acababa de entrar en el 4º nivel de refinamiento de Li, pudiera matar a Heiji, que estaba en el 7º nivel. Señorita, el veneno de su cuerpo solo puede aliviarse ligeramente con mi poder espiritual de tipo madera. Debe buscar un tratamiento adecuado una vez que regresemos. Al ver que Mu Xiuyun podía sentarse y regular su respiración, Lan Chanan la soltó. Lan Chanan, realmente debo agradecerte esta vez. Mu Xiuyun pareció recordar algo, bajó sus ojos estrellados y un ligero rubor apareció en su bonito rostro. Antes, cuando se le agotaron los poderes mágicos y el veneno mortal se intensificó, Lan Chanan la había llevado en brazos mientras huían. El aura masculina natural y refrescante del cuerpo del otro aún perduraba. Solo era mi deber. Lan Chanan no se jactó. Mientras no fuera a cambio de su cuerpo, cualquier cosa estaba bien. Después de esperar un momento, se oyó el sonido del aire desgarrándose. Sus corazones se encogieron. Vieron a un hombre alto y robusto, con túnicas negras desaliñadas, montado en una embarcación voladora azul, con el rostro ansioso mientras buscaba entre las montañas. Tío Renglón. Aliviada, Mu Xiuyun saludó con entusiasmo. Al verlos, Mu Renglón dejó escapar un largo suspiro de alivio. Las manchas de sangre aún frescas en su boca y su amplia sonrisa, junto con su mirada severa y aguda, le daban un aspecto feroz. Saludos, segundo anciano. Lan Chanan juntó las manos en señal de saludo. Había oído hablar del renombrado poder de Mu Renglón como el anciano más fuerte de la familia Mu. Xiuyun, ¿estás bien? Mu Renglón se acercó a Mu Xiuyun con preocupación en su rostro. El veneno en mi cuerpo se ha estabilizado temporalmente. Mu Xiuyun esbozó una sonrisa forzada, con las manchas venenosas aún visibles en su rostro. Esto es polvo corrosivo de médula. Las píldoras desintoxicantes normales son ineficaces. Afortunadamente, tenías la bolsita perfumada de 100 hierbas. Después de examinarla, Mu Renglón sacó una píldora blanca translúcida y se la dio a Mu Xiuyun para que se la tomara. Mu Xiuyun dijo agradecida, tío Renglón, gracias a los cielos que llegaste a tiempo. De lo contrario, contra Zheng Yuanhua, no habríamos tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. Lan Chanan estaba un poco desconcertado por esto. Cuando había activado el talismán de señal, la villa de la montaña Feiyu estaba a más de 200 millas de distancia. Mu Renglón no debería haber podido llegar tan rápido. HMPH. Nunca me ha gustado ese tal G. Si no fuera por su relación con el patriarca. La expresión de Mu Renglón se volvió sombría y emergió un aura asesina. Hoy tenía algo que discutir con Xiuyun. Cuando me enteré de la situación en el jardín de hierbas, me pareció sospechoso, ese anciano resultó ser el topo. Resultó que, en los últimos años, Mu Renglón había estado buscando al topo dentro de la familia. El anciano Kodean era uno de los pocos sospechosos a los que vigilaba. Un topo, Lan Chanan recordó como, años atrás, cuando él y Liergou regresaban a la familia Mu,
habían sido emboscados a mitad de camino por gente de la familia Zeng, como la mujer fea. La familia Zeng sabía de alguna manera la hora exacta de su partida y regreso. Sin embargo, dado que He Ji ya había sido asesinado por Lan Chanan, si él era el topo, entonces la venganza había sido cumplida. En cuanto a la mujer fea y los demás miembros de la familia Zeng, ya encontraría una oportunidad para ocuparse de ellos más adelante. Por cierto, ¿cómo escapasteis de la persecución? ¿Qué pasó en el jardín de hierbas? Tío Renglón, fue Lan Chanan. En ese momento, el color volvió al pálido rostro de Musiu Yun y las manchas marrones se desvanecieron. Oh, preguntó Mu Renglón con expresión de asombro. De vez en cuando hacía alguna pregunta y su mirada hacia Lan Chanan revelaba poco a poco su aprecio. Lan Chanan, hoy le has prestado un gran servicio a la familia. La familia tomará nota de tu mérito. Mu Renglón se acercó y le dio una palmada en el hombro a Lan Chanan. En ese instante de contacto, Lan Chanan percibió una fluctuación oculta de maná. Una técnica de cultivo de tipo madera ordinaria. Los pensamientos de Mu Renglón se volvieron profundos, ya que había sondeado a Lan Chanan anteriormente, pero no había encontrado nada inusual. Al repasar la crisis en el jardín de hierbas, las contribuciones de Lan Chanan no eran insignificantes, por lo que no dejaban sospechas importantes. Sin embargo, había dos pequeños puntos dudosos. En primer lugar, Lan Chanan fue capaz de resistir el polvo corrosivo de la médula y recuperarse rápidamente, algo que no se podía lograr con un entrenamiento normal de resistencia al veneno. En este punto, Lan Chanan podría estar ocultando algo. Quizás poseía algún objeto extraño que podía desintoxicar y expulsar venenos, algo que no era infrecuente en el mundo de la cultivación. Por ejemplo, la bolsita de fragancias de Musiu Yun era normalmente solo un accesorio, pero podía protegerse de los venenos en momentos cruciales. En segundo lugar, en esta batalla, Lan Chanan demostró un talento considerable en el lanzamiento de hechizos y en el combate, ya que aguantó solo al anciano Hedan durante al menos 20 respiraciones, a pesar de que este último estaba envenenado y no estaba en plena forma. Por supuesto, tal rendimiento excepcional no excedía los límites de la razón. En el mundo de la cultivación, algunos cultivadores con aptitudes mediocres destacaban en el combate y en la comprensión de los hechizos, siendo incluso capaces de luchar por encima de su nivel. La actuación de Lan Chanan no superó a algunos de los genios sin igual de la historia del mundo de la cultivación en la nación Lian. Además, como maestro marcial innato, la experiencia de Lan Chanan en el mundo marcial, sus habilidades forjadas en el campo de batalla y su uso de tácticas venenosas estaban en consonancia con sus antecedentes. Mu Renglón ni siquiera consideró la posibilidad de que Lan Chanan pudiera saltar su nivel para matar a He Ji, que estaba en el 7º nivel de refinamiento de I. Incluso para el propio Mu Renglón, matar al anciano Hedan requeriría cierto esfuerzo. Lan Chanan, es una pena que un talento como tú no haya ido al frente a luchar, dijo Mu Renglón con una mirada penetrante. La expresión de Lan Chanan se crispó ligeramente. Este joven no puede asumir una responsabilidad tan grande. Es más adecuado que me dedique a dibujar talismanes para la familia. Después de haber prestado un gran servicio hoy al rescatar a la joven de la familia Mu, si lo recompensaban enviándolo al frente, más valía que abandonara esta familia. Afortunadamente, Mu Renglón solo estaba tanteando el terreno y no le pidió nada. Sabía que Lan Chanan era un forastero talentoso que se negaba a casarse y tener hijos, y que había estado cultivándose de manera discreta. Pedirle que arriesgara su vida por la familia sería definitivamente poco realista. Una hora más tarde, Mu Renglón los llevó de vuelta al jardín de hierbas. Las pérdidas de hierbas medicinales en el jardín eran aún aceptables, aparte de las codiciadas por He Ji. Tío Cheng. Lo que dolía y afligía a Mu Renglón era que varios cultivadores de y de bajo nivel del jardín de hierbas, los cuidadores de plantas y los sirvientes, habían sucumbido al veneno. Entre ellos se encontraba el cuidador de plantas de 5º nivel de I. Por títulos generacionales, ese anciano maestro de plantación espiritual era tío de Mu Renglón. Lan Chanan inspeccionó los alrededores y notó que la rata de roca de tierra no estaba por ninguna parte. Sin poder espiritual que la sustentara, la técnica de la enredadera restrictiva tenía un límite de tiempo. Después de disponer adecuadamente los cadáveres de los fallecidos, Mu Renglón contempló el desolado y vacío jardín de hierbas durante un largo rato antes de hablar. Lan Chanan, continuarás vigilando el jardín de hierbas.
la familia enviará refuerzos de inmediato. Una vez que se resuelva la disputa por los distritos mineros en el frente, la familia te recompensará por tus servicios. ¿Seguir vigilándolo? Lan Chanan sabía que la familia Mu necesitaba urgentemente mano de obra en ese momento. Tras esta crisis y el rescate de Mu Xiuyun, los altos mandos de la familia Mu confiaban aún más en él. Mientras no fuera al frente y permaneciera destinado en el jardín de hierbas, Lan Chanan no tenía objeciones. Segundo anciano, ese anciano Zen de la familia Zen, preguntó Lan Chanan. Puedes estar tranquilo. Mu Renglón entendía la preocupación de Lan Chanan. Hice daño a Zen Yuanhua y no se atreverá a volver. Además, pondré en marcha algunos planes secretos para vengarme de la familia Zen. El tono de Mu Renglón era cruel. Muy bien. Lan Chanan pareció relajarse un poco. De hecho, no le tenía demasiado miedo al anciano de la familia Zen. Contra un cultivador de la 9ª capa de refinamiento Dei, tenía formas de protegerse, pero aún así sería problemático. Lan Chanan todavía tenía algunos talismanes de espada dorada que había refinado hacía unos años. Este talismán era suficiente para lidiar con oponentes ordinarios de refinamiento Dei avanzado. Pero contra poderosos como Mu Renglón y Zen Yuanhua, en la 9ª capa de refinamiento Dei, podría no ser tan ventajoso. Heiji había sido asesinado al instante con una sola espada gracias al factor sorpresa. En ese momento, Heiji estaba totalmente concentrado en controlar 2 artefactos, dejando aberturas en su defensa. Después de que le trataran inicialmente las heridas causadas por el veneno, Mu Xiuyun siguió a Mu Renglón para regresar a la familia. Lan Chanan, ten cuidado. Antes de partir, la elegante Mu Xiuyun, con un modesto vestido largo, grácil y hermosa, miró hacia atrás a Lan Chanan con sus ojos estrellados. Sus labios rojos se fruncieron ligeramente, revelando un atisbo de desconcierto y curiosidad en su rostro. Durante ese periodo de inconsciencia, había sentido como si hubiera caído en una oscuridad infinita, incapaz de regresar. Pero en el momento crucial, un hilo de calor verde pálido la había sacado del abismo. Los detalles no estaban muy claros, por lo que no se lo mencionó a Mu Renglón, ni le pareció apropiado preguntárselo directamente a Lan Chanan. Cuídese, señorita. Al ver los pensamientos tácitos de Mu Xiuyun, Lan Chanan sonrió y se despidió con la mano. Por fin puedo revisar el botín de la batalla. Después de confirmar que Mu Renglón y Mu Xiuyun se habían alejado lo suficiente, Lan Chanan regresó solo a la cabaña de madera en el jardín de hierbas y colocó varias capas de hechizos restrictivos. Sacó la bolsa de almacenamiento de Heiji y pasó un rato rompiendo los hechizos de sellado que la protegían. Cuando la bolsa de almacenamiento se abrió, sus ojos se iluminaron inmediatamente. Como era de esperar de un anciano Dan, está repleta de riquezas. Armas mágicas y mascotas espirituales, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 96. Dentro de la bolsa de almacenamiento de Heiji había entre 300 y 400 piedras espirituales, lo que no era demasiado para un maestro de píldoras de alto nivel. Los objetos realmente valiosos eran las hierbas medicinales y las píldoras. Solo las hierbas preciosas valían al menos 1000 piedras espirituales. Este viejo no sabe cuánto malversado. Lan Chanan sonrió y chasqueó la lengua. Las diversas botellas y frascos contenían principalmente píldoras de primer rango, que valían varios cientos de piedras espirituales. Había 2 armas mágicas de grado medio, la red negra y la lanzadera voladora que Heiji había utilizado en la batalla. Entre ellas, la red negra tenía un ligero efecto de confusión mental y podía utilizarse tanto para atacar como para defender, atrapando a los enemigos. Era bastante completa. Entre los artefactos de grado medio, se consideraba un objeto excelente. También había otros 3 artefactos de bajo grado, todos de buena calidad. Había un horno de alquimia, que incluía fórmulas de píldoras, libros sobre alquimia, etc. Un horno de alquimia de primer rango y grado superior, no está mal, dijo Lan Chanan acariciando el horno hexagonal de color púrpura oscuro y asintiendo con satisfacción. En esta vida, estaba limitado por la capacidad de la técnica Evergreen para extraer el I de las ceras, por lo que, aunque su avance era lento, solo necesitaba cultivarse durante 1 o 2 horas al día después de tomar las píldoras, lo que le dejaba mucho tiempo libre.
Tenía pensado aprovechar esta oportunidad para practicar también otras habilidades. Todos los botines de guerra mencionados anteriormente pertenecían a He Ji. También había un pequeño barco volador que Zheng Yuanhua le había prestado a He Ji. Los barcos voladores, que eran armas mágicas voladoras especializadas, eran considerablemente más rápidos que las armas mágicas del mismo rango. El pequeño barco volador que obtuvo Lan Chanan podía transportar de 3 a 5 personas. Por supuesto, cuanta más gente transportaba, más lenta era su velocidad de vuelo y mayor era su consumo de maná. El botín de guerra era bastante rico. El patrimonio neto de He Ji superaba con creces el de un cultivador común de refinamiento de tardío. Sin embargo, la mayoría de las valiosas hierbas medicinales eran objetos robados que no podían sacarse abiertamente de la familia Mu, incluida el arma mágica de red negra de He Ji. Esos preciosos ingredientes medicinales estaban sellados en cajas de jade. Si se dejaban demasiado tiempo, sus propiedades medicinales se disiparían inevitablemente, provocando que las hierbas se marchitaran. En el futuro, tendré que encontrar una oportunidad para vender estos bienes robados, calculó Lan Chanan en su corazón. Había muchos objetos diversos en la bolsa de almacenamiento de He Ji, incluyendo algunas cartas y materiales. Lan Chanan los clasificó cuidadosamente, permaneciendo alerta y retirando cualquier objeto sospechoso. Durante el proceso de clasificación, Lan Chanan obtuvo una ganancia inesperada. ¡Oh! Esto es polvo corrosivo de médula, y también está el antídoto. Lan Chanan identificó 2 pequeños frascos blancos y negros en la esquina de la bolsa de almacenamiento mediante su sentido espiritual después de varias pruebas. Fue una alegría inesperada. Anteriormente, debido a las limitaciones de materiales, el veneno mezclado que Lan Chanan había elaborado no era particularmente potente. Sin embargo, el polvo corrosivo de médula era diferente, tenía un gran poder letal contra los cultivadores de refinamiento de I. Solo aquellos con un profundo cultivo en la etapa avanzada de refinamiento de I podían resistirlo ligeramente, o personas como Mu Xiujin, que tenían tesoros resistentes al veneno, podían defenderse de su letalidad. No era completamente inodoro, tenía un ligero olor amargo a hierbas. Se mezclaría de forma natural en un jardín de hierbas o en un entorno de bosque de montaña. El plan de Lan Chanan era aplicar el polvo corrosivo de médula ósea en las 7 agujas ingeniosas y utilizarlas como armas ocultas, hiriendo al objetivo y permitiendo que el veneno entrara a través de la herida, haciéndolo aún más cruel y de acción más rápida. Aparte del polvo corrosivo de médula ósea, Lan Chanan obtuvo otra ganancia inesperada. Era una ficha de color latón con una cuenta negra profunda incrustada en el centro. Esto es, una ficha para domar bestias. Con los recuerdos de 2 vidas, Lan Chanan reconoció su origen tras un breve examen. ¿Podría ser que? Lan Chanan tuvo una sospecha e inyectó su maná en la ficha para domar bestias. Inmediatamente, sintió una onda de conciencia procedente de una determinada dirección bajo tierra. Así que era eso. Lan Chanan sonrió y se dirigió a un rincón del jardín de hierbas, entre algunos campos. ¡Puf! La tierra se abrió y emergió un enorme demonio rata de color marrón amarillento. Era la rata excavadora de la tierra. Anteriormente, esta rata excavadora de la tierra había atacado inesperadamente a Lan Chanan. Incapaz de lidiar con ella en poco tiempo utilizando medios convencionales, Lan Chanan no tuvo más remedio que atarla con la técnica de la vid restrictiva. Chirri, chirri. Los ojos de la rata excavadora de la tierra brillaron con una luz roja mientras miraba con miedo a Lan Chanan, o más precisamente, a la ficha de domador de bestias que tenía en la mano. Esta ficha de domador de bestias podía decidir la vida o la muerte de la rata excavadora de la tierra. Poseerla también permitía una comunicación mental sencilla y dar órdenes. La rata excavadora de tierra tiene un linaje de grado medio y hay una ficha de dominación de bestias que coincide. Probablemente la compró a un alto precio la familia Zheng a la familia Zhou, dedicada a la dominación de bestias. Los pensamientos de Lan Chanan se aceleraron mientras deducía. En este mundo, los demonios y las bestias se diferenciaban de los cultivadores humanos en que no tenían raíces espirituales. Se cultivaban a través de linajes heredados. Cuanto más alto era el grado de linaje, mayor era el potencial. Los grados de los linajes se correspondían con los rangos de las raíces espirituales de los cultivadores humanos, de menor a mayor.
línea de sangre mixta, línea de sangre de grado bajo, línea de sangre de grado medio, línea de sangre de grado alto, línea de sangre de grado terrenal y línea de sangre de grado celestial. Y la legendaria línea de sangre del espíritu verdadero. Los espíritus verdaderos eran las llamadas bestias divinas, como los dragones verdaderos, los fénix celestiales y los cumpen. En los antiguos libros de cultivo inmortal, había horribles leyendas de espíritus verdaderos que destruían reinos enteros con un poder inimaginable. En sus 2 vidas anteriores, Lan Chanan nunca había oído hablar de un espíritu verdadero, y mucho menos había visto uno. La rata excavadora de la tierra está en los rangos superiores del linaje de grado medio. Se puede cultivar adecuadamente. Lan Chanan valoraba la practicidad de la rata excavadora de la tierra. Era experta en excavar túneles, conocía hechizos basados en la tierra y tenía una piel dura. Durante la etapa de refinamiento de Li, la rata excavadora de la tierra podía tender emboscadas bajo tierra, lo que la convertía en una defensa formidable. Seguirás bajo tierra cerca de aquí. No salgas sin mi permiso. Lan Chanan le dio a la rata excavadora de la tierra unas cuantas píldoras de primer rango y la envió de vuelta bajo tierra. Esta rata excavadora de la tierra era una bestia demoníaca de primer rango en la etapa intermedia, equivalente al 6º nivel de refinamiento. Había muchas posibilidades de que avanzara a la primera etapa tardía, equivalente a la etapa tardía de refinamiento de Li. En ese momento, la fuerza de este pequeño sería suficiente para igualar a un anciano común de la familia Mu. En lo profundo de la noche. En una determinada ladera de una montaña a miles de kilómetros del jardín de hierbas de la familia Mu. Este es el último lugar acordado, pero aún no hay señales del maestro de píldoras G. ¿Podría haber sufrido un accidente y haber sido asesinado por un experto oculto de la familia Mu? Un hombre de mediana edad con un aura ligeramente desaliñada, que llevaba un sombrero alto de montaña, aterrizó en la ladera de la montaña y murmuró para sí mismo. Después de investigar un rato y llamar, aún no había rastro de He-Yi. Zheng Yuanhua tenía el rostro nublado y se sentía bastante reacio. Si el maestro de píldoras Ge hubiera perecido, sin duda sería una gran pérdida. Además, llevaba consigo el barco volador y la ficha para domar bestias que la familia Zheng había comprado a un alto precio. Perder estos 2 objetos no sería una pérdida menor para la familia Zheng. Ejem. Un débil sonido de tos provino de una cueva lejana en la montaña. Si no fuera por el profundo silencio de la noche, Zheng Yuanhua podría no haberlo oído. ¿Quién está ahí? Es el maestro de píldoras G. La expresión de Zheng Yuanhua se iluminó y voló en dirección al sonido de la tos. Quizás era el maestro de píldoras G, gravemente herido. El sonido de la tos se hizo cada vez más claro. Pronto, una cueva negra apareció ante Zheng Yuanhua. A la entrada de la cueva había un hombre desaliñado tosiendo, con un charco de sangre a sus pies. ¿Quién eres? Zheng Yuanhua echó un vistazo y determinó que no era el maestro de píldoras G, y su corazón se llenó de recelo. Bajo la luz de la luna, podía distinguir vagamente el rostro pálido del hombre, su nariz recta, sus labios agrietados y un par de ojos negros y sin vida. Al oír la voz de Zheng Yuanhua, el hombre desaliñado lo miró fijamente. Tose, ¿tienes alguna medicina? ¿Qué medicina? ¿Quién eres y qué le has hecho al maestro de píldoras G? Zheng Yuanhua estaba en alerta máxima, ya que el aura mágica que emanaba del hombre desaliñado era extraña. A veces era fuerte, a veces débil. Cuando era débil, solo alcanzaba el 4º o 5º nivel de refinamiento de Li. Cuando era fuerte, alcanzaba el 8º o 9º nivel de refinamiento de Li, o incluso un poder más aterrador. Percibió un aura de peligro. Convocó un estandarte de madera de hierro y provocó una tormenta de viento de color púrpura oscuro que podía tanto atacar a los enemigos como defenderlo a él mismo. El hombre desaliñado permaneció impasible, sin dejar de toser. Pero sus ojos sin vida miraban fijamente a Zheng Yuanhua. Es un truco. Zheng Yuanhua sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal ante esa mirada y maldijo, maniobrando su arma para girarse y huir. Solo había volado unas pocas docenas de san cuando una ráfaga de viento siniestro lo atacó por detrás. ¡Piérdete! El corazón de Zheng Yuanhua se llenó de pavor. Por el rabillo del ojo, vio al hombre desaliñado aparecer fantasmalmente detrás de él. ¡Zas!
sin pensarlo dos veces, blandió su estandarte de madera de hierro, y la tormenta de viento púrpura capaz de aplastar hierro y piedra envolvió el área a docenas de Sam detrás de él. El hombre desaliñado fue tragado. Sin embargo, solo quedó una imagen residual en su lugar original. Ah. Un largo brazo masculino se cerró alrededor del cuello de Saint Joanois. Una sensación de asfixia se apoderó de él. Saint Joanois luchó ferozmente, pero pronto perdió el conocimiento. Medicina. El hombre desaliñado le quitó la bolsa de almacenamiento a Saint Joanois y, con la punta de los dedos, lanzó unos arcos escarlatas de electricidad que rompieron el sello de la bolsa. Sacó un frasco tras otro de píldoras y hierbas espirituales, frascos de píldoras en la boca, comiéndolas como si fueran caramelos. También mordió y tragó con crudeza varios bocados de hierbas espirituales potentes y muy nutritivas. Al cabo de un momento, el poder mágico interior del hombre se disparó y un ligero color volvió a su pálido rostro. Su poder mágico fluctuó, elevándose hasta la etapa de establecimiento de la fundación antes de volver a caer en picado. Aún no es suficiente. El hombre tosió una vez más y su gélida mirada se posó sobre Saint Joanois, que yacía inconsciente. Sus largos dedos brillaron con un color escarlata mientras los presionaba contra la coronilla de Saint Joanois. ¡Ah! El cuerpo de Saint Joanois se elevó en el aire, agitando los miembros y lanzando gritos agonizantes, como si deseara la muerte. Familia Mu. Familia Zeng, Jardín de Hierbas, Cámara del Tesoro. El hombre desaliñado cerró los ojos e invadió con fuerza el alma de Saint Joanois para obtener recuerdos e información fragmentados. Después de un largo rato. ¡Crack! Con un sonido repugnante, la cabeza de Saint Joanois se partió en dos y sus gritos angustiados cesaron abruptamente en las profundidades de la montaña silenciosa. El cambio de marea, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/109 El jardín de hierbas de la familia Mu. Al día siguiente, Lan Chanan se mudó a la antigua residencia del maestro de píldoras G. Esta residencia pertenecía originalmente a los guardias apostados en el jardín de hierbas, pero He Ji la había ocupado debido a su estatus superior. Antes de marcharse, Murrenlon había registrado la residencia de He Ji, pero no encontró nada de valor. Lan Chanan se mudó allí por la privacidad y el espacio amplio. Le resultaba conveniente para dibujar talismanes, estudiar alquimia y cultivar su mascota espiritual. Debajo del sótano de la residencia había un pequeño túnel oculto por el que no podía pasar un adulto. Era el pasadizo exclusivo de la rata excavadora de la tierra. Durante los 2 días siguientes, llegaron poco a poco los refuerzos enviados por la familia Mu. Aparte de los granjeros y sirvientes comunes, solo había 6 cultivadores. Después de observarlos, Lan Chanan negó con la cabeza para sus adentros y los resumió en 8 palabras: viejos, débiles, enfermos y discapacitados, con el yin predominando sobre el yang. Había 4 cultivadores jóvenes en el primer y segundo nivel de refinamiento del Li, 3 de los cuales eran niñas pequeñas. Una anciana en el 4º nivel de refinamiento del Li, con la vista borrosa y la vida llegando a su fin, se encargaba de cuidar las hierbas. También había un joven cojo, de piel oscura y con un bastón. Oh, este joven cojo era Liergou. 2 meses antes, Liergou se había roto una pierna en el frente y su familia le había concedido medio año de recuperación. Casualmente, el jardín de hierbas necesitaba personal, así que lo trasladaron aquí para que se recuperara. Hermano Lan, realmente haces honor a tu reputación de renombrado artista marcial, uniendo fuerzas con la joven para defenderse de ese traidor de 7º nivel de refinamiento de Li. Al encontrarse, Liergou exclamó sin cesar, preguntando por los detalles de ese día. Las pocas jóvenes en las primeras etapas del refinamiento de Li tenían miradas puras llenas de admiración, así como un toque de curiosidad chismosa. ¿Unir fuerzas para defenderse? Lan Chanan asintió levemente. Fue principalmente gracias a la joven, yo solo serví de distracción. La propaganda externa de la familia Mu coincidía con las expectativas de Lan Chanan. Tenía algunas conjeturas sobre las razones específicas. En primer lugar, no era ideal revelar detalles sobre el coma de la hija de la familia Mu a personas ajenas. Esto podría dar lugar a especulaciones y dañar su reputación. Era mejor limitarse a decir que los dos habían unido fuerzas para derrotar a He Ji.
En segundo lugar, podía elevar la reputación de la hija de la familia Mu y establecer su mérito dentro del clan. Dado que Mu Xiaojin tenía un mayor nivel de cultivo y era la joven dama, sería más fácil para los forasteros entender que ella era la fuerza principal detrás de la derrota de He Yi. Ah, cierto. Hermano Lan, estas son cartas de Cao Ziyao y Lin Yi. Liergou le entregó 2 cartas. Durante el último año que Lan Chanan había estado destinado en el jardín de hierbas, todas las cartas del exterior se habían enviado a la sede del clan. Las fuerzas importantes utilizaban principalmente sirvientes, mensajeros y palomas mensajeras para la correspondencia. En la cima de una secta de cultivo, existían medios de comunicación más avanzados. Lan Chanan leyó primero las 2 cartas de Lin Yi. La primera le felicitaba por convertirse en maestro talismán de primer rango. Mencionaba el conflicto entre las familias Mu y Zheng, dando a entender que no tenía en gran estima a la familia Mu y pidiendo a Lan Chanan que fuera cauteloso. La segunda carta, enviada el mes anterior, decía que Lin Yi había organizado una fuerza secular llamada Pabellón del principalmente a los cultivadores, con un pequeño número de cultivadores dispersos como columna vertebral, absorbía a expertos en artes marciales seculares y reunía todo tipo de información, buscando recursos de cultivo y tesoros abandonados en el mundo mortal. En el futuro, el pabellón inmortal oculto estaba considerando hacer negocios para los cultivadores errantes, actuando como mensajeros para los discípulos de la secta y estableciendo conexiones. La idea no está mal, reflexionó Lan Chanan. En la carta, Lin Yi invitaba a Lan Chanan a unirse, ofreciéndole el puesto de maestro adjunto del pabellón. Si Lan Chanan se negaba a unirse, Lin Yi no lo obligaría. Al final de la carta, Lin Yi le pedía a Lan Chanan que le vendiera un lote de talismanes básicos y talismanes de primer rango de baja calidad a un precio razonable para ayudar al desarrollo inicial del pabellón inmortal oculto. Naturalmente, Lan Chanan no se negaría. Anteriormente, Lin Yi también le había ayudado, por ejemplo, recopilando información sobre la familia Mu y presentándole al mercado de intercambio de cultivadores errantes. En su respuesta, Lan Chanan accedió a proporcionar a Lin Yi 20 talismanes básicos y 10 talismanes de primer rango de baja calidad al precio de compra al por mayor de una tienda del mercado. En cuanto a unirse al pabellón del inmortal oculto, Lan Chanan no estuvo de acuerdo. Sin embargo, mantener una relación de cooperación estaba bien. Esto le permitiría a Lan Chanan tener otro canal para obtener información de los niveles inferiores del mundo de la cultivación. A continuación, abrió la carta de Cao Ziyao. Cao Ziyao le preguntaba por su situación reciente y le contaba su situación general en la secta. Cao Ziyao también sabía que se había convertido en maestro de talismanes y le expresaba su alegría en la carta. Séptimo nivel de refinamiento del Li, preparándote para competir por el puesto de discípulo principal. Lan Chanan captó una información clave. Los discípulos principales del Valle de la Nube Dorada debían tener menos de 40 años y solo había 30 plazas disponibles. La mayoría de ellos eran expertos en refinamiento del Li de octavo o noveno nivel. Cao Ziyao planeaba intentar conseguir una plaza después de alcanzar el octavo nivel de refinamiento del Li. En el Valle Jinjun, la mayor ventaja de ser un discípulo principal era tener prioridad sobre los discípulos ordinarios para obtener píldoras de establecimiento de la base. Lan Chanan no tenía muchas esperanzas en Cao Ziyao. En primer lugar, la aptitud de Cao Ziyao no era significativamente superior a la de los discípulos principales. Los discípulos principales solían tener al menos una raíz espiritual de grado medio, y unos pocos poseían una raíz espiritual de alto grado. En segundo lugar, Cao Ziyao no tenía ninguna ventaja en cuanto a su origen, a pesar de que entre sus antepasados había cultivadores. Ni siquiera era comparable a los discípulos cuyos padres eran cultivadores errantes. En el mundo de la cultivación, el fenómeno de depender de los contactos era muy grave. Sin la ayuda de ancianos poderosos, uno se quedaba muy atrás en cuanto a recursos desde el principio. La única ventaja de Cao Ziyao era su excepcional belleza y temperamento, que la hacían destacar entre las cultivadoras. Sin embargo, este tipo de discípulas hermosas, si no se unían a un discípulo con antecedentes, a veces podían traer problemas. En su respuesta a Cao Ziyao, Lan Chanan incluyó 3 talismanes de grado medio, uno de los cuales era de primera calidad, el mejor de su grado.
Estos 3 talismanes compensaban con creces las 10 piedras espirituales que le había pedido prestadas en el pasado. Al utilizar talismanes para saldar la deuda, Lan Chanan no solo mantenía su relación, sino que también demostraba su valor a Cao Siyao. Solo un maestro de talismanes de primer rango con experiencia podía refinar un talismán de primer rango de calidad superior, y las posibilidades eran muy bajas. Es posible que esté esperando que la ayude en el futuro mencionando de antemano su intención de competir por el puesto de discípula principal. Esta carta podría ser una especie de preludio. ¿Debería ayudar a Cao Siyao? Lan Chanan creía que podía hacer una inversión adecuada, ya que se trataba de una inversión de bajo riesgo y alto rendimiento. En su etapa actual, Cao Siyao aún no había crecido ni se había desarrollado realmente, por lo que era un momento oportuno para echarle una mano. Una vez que se convirtiera en discípula principal, sus posibilidades de alcanzar la etapa de establecimiento de la fundación serían significativamente mayores que las de los cultivadores ordinarios. Supongamos que Lan Chanan apoyaba a Cao Siyao con 100 piedras espirituales, y que Lier Guo y Lin Yi le prestaban 50 piedras espirituales cada uno. Un total de 200 piedras espirituales no sería una cantidad pequeña para un cultivador de refinamiento de y avanzado, ya que se acercaría al valor de un arma mágica de grado medio. Pero ¿y si Cao Siyao lograba establecer su fundación en el futuro? ¿Importarían 200 piedras espirituales? Sería simplemente un regalo de felicitación. En ese momento, Lan Chanan y los otros 2 tendrían como respaldo a un experto en establecimiento de la fundación. Si deseaban establecer sus propias fundaciones en el futuro, contarían con el apoyo de un poderoso cultivador. Incluso si Cao Siyao no lograba establecer su fundación, la pérdida de esas piedras espirituales no supondría un golpe significativo para la riqueza actual de Lan Chanan. Además, siempre y cuando no pereciera durante su intento de establecimiento de la fundación, las piedras espirituales prestadas tendrían que devolverse. Después de reponer el personal del jardín de hierbas, Lan Chanan instruyó a las pocas jóvenes de la familia Mu sobre cómo patrullar, dar la alarma y usar formaciones. Estas chicas, que acababan de salir de ser discípulas de la raíz espiritual, no entendían muchas cosas. Lan Chanan a menudo tenía que enseñarles paso a paso. Afortunadamente, en esta vida, Lan Chanan había cultivado la técnica Evergreen, manteniendo un buen temperamento sin perder los estribos. ¿Habéis oído? El cabeza de familia ha regresado y la alianza matrimonial con la familia Juan de la Hoja de Arce se ha roto. ¿Se ha roto? ¿Qué ha pasado? Durante el descanso, las 3 jóvenes de la familia Mu cotilleaban. Originalmente, nuestra familia Mu quería casar a la joven dama con Huang Yu, el joven maestro de la familia Huang, para impulsar la cooperación entre las 2 familias. Sin embargo, la familia Juan fue extremadamente arrogante y se negó a darle a la joven dama el estatus de esposa principal, concediéndole como mucho el estatus de concubina. Es indignante. La joven dama es tan talentosa e incluso es una maestra de talismanes. La familia Juan no mostró ninguna sinceridad. Bueno, la familia Juan tiene 3 expertos en establecimiento de la fundación, y su joven maestro tiene una raíz espiritual de alto nivel, así que tienen motivos para ser arrogantes. Con sus agudos sentidos, Lan Chanan escuchó a escondidas la charla de las chicas. Habiendo nacido en una familia de cultivadores en su vida anterior, podía entender las acciones de la familia Juan. Incluso adivinaba vagamente el plan de la familia Juan, pero no podía hacer nada. La familia Juan, de la Hoja de Arce, era mucho más poderosa, y la familia Mu se encontraba actualmente en un estado precario y debilitado. La situación entre las 2 familias era completamente desigual. Las familias de cultivadores de los alrededores observaban el conflicto entre las familias Mu y Zhen con fría indiferencia. La balanza de la victoria se inclinaba a favor de la familia Zhen. Sin embargo, 10 días después, llegó una noticia sorprendente. El anciano Zheng Yuanhua de la familia Zheng había muerto misteriosamente. En el 9º nivel de refinamiento de Li, era uno de los mejores expertos en refinamiento de Li de la familia Zheng. La familia Mu se regocijó, aparentemente confirmando la veracidad de la noticia. La familia Mu tenía agentes dentro de la familia Zheng, aunque de bajo estatus. Para un anciano de la familia como Zheng Yuanhua, normalmente habría una ficha del alma dentro del clan. Si moría fuera, se notificaría inmediatamente a la familia. Lan Chanan sospechaba que había un cierto retraso en esta noticia. ¿Cómo murió Zheng Yuanhua?
He oído que ni siquiera se encontró su cuerpo. Lan Chanan se sentía perplejo. La ficha de domador de bestias y el barco volador que guardaba en su bolsa de almacenamiento procedían de esta persona, por lo que estaba bastante preocupado. Según la experiencia de Lan Chanan, sería difícil matar a Zheng Yuanhua, en el 9º nivel de refinamiento del Li, sin los esfuerzos combinados de 2 o 3 expertos del mismo nivel o de un experto en establecimiento de la fundación que atacara directamente. Derrotar a alguien y matarlo eran dos conceptos diferentes. Con su muerte, la situación se había invertido. La familia Mu adoptó una postura dura en las regiones mineras del frente. Aunque los cultivadores jóvenes y de mediana edad de la familia Mu no eran rivales para la familia Zheng, ahora tenían una clara ventaja en términos de poder de combate de los ancianos de alto nivel. La posición de Zheng Yuanhua era equivalente a la de Mu Renlong en la familia Mu, lo que lo decía todo. Poco después, llegaron noticias del frente. Los antepasados de las familias Zheng y Mu habían reiniciado las negociaciones y llegado a un acuerdo. Ambas partes cesaron las hostilidades. La familia Zheng hizo concesiones, aceptando supervisar conjuntamente y dividir equitativamente el mineral derivado del cobre púrpura, el cobre corazón púrpura. Ese día, Lan Chanan se encontraba en la cima de una montaña, contemplando en la distancia la isla Corazón Lunar, en el centro del lago Feiyue. Ha vuelto. Percibió el aura del antepasado de la familia Mu que regresaba desde lejos. Esto confirmaba las noticias del frente. El conflicto entre las dos familias de cultivadores parecía 25. estar llegando El a su cultivador demoníaco Liang Shaotian, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/113. Con el cese de las hostilidades y la paz entre las dos familias de cultivadores, la situación se estabilizó temporalmente. Sin embargo, Lan Chanan, que residía en la familia Mu, no se mostraba optimista. Confirmó que al antepasado de la familia Mu solo le quedaban entre 3 y 5 años de vida. El alto el fuego de la familia Zheng podría permitirles esperar unos años más y sobrevivir al patriarca Mu. Sin embargo, se decía que la esperanza de vida del patriarca de la familia Zheng también estaba limitada a solo 10 o 20 años. Lan Chanan solía ir a las cimas de las montañas para sentir desde lejos el estado del antiguo antepasado de la familia Mu. Si el patriarca de la familia Mu estuviera a punto de morir algún día, él lo sabría antes que los altos mandos de la familia Mu. Podía hacerlo gracias a la huella del alma de su primera vida grabada en la estela de los 9 sellos, así como a la aguda sensibilidad de la técnica de los árboles antiguos siempre verdes para detectar los alientos de la longevidad. ¿Cómo es que ha vuelto a desaparecer? 3 días después, de pie en un pico imponente, la expresión de Lan Chanan cambió de repente. El ancestro de la familia Mu había regresado a la isla del Corazón de Luna hacía solo 3 días antes de desaparecer una vez más de la percepción de Lan Chanan. Esto era algo que ni siquiera un cultivador ordinario de establecimiento de la fundación podría detectar. Lo que Lan Chanan no sabía era que ese mismo día, el segundo anciano Mu Renlong también había desaparecido misteriosamente de la familia Mu. A 300 millas del jardín de hierbas de la familia Mu, 2 figuras con túnicas negras y sombreros de bambú, una delante y otra detrás, abandonaron silenciosamente las instalaciones de la familia Mu al amparo de la noche, montadas en caballos espirituales. Olvídalo, las dos familias han cesado las hostilidades de todos modos. Incapaz de entenderlo, Lan Chanan dejó de darle vueltas al asunto. Quizás el antepasado de la familia Mu estaba ocultando su aura, o había salido por negocios. Lan Chanan y la familia Mu no sabían que, en ese momento, la familia Zheng, a 3.000 millas de distancia, se enfrentaba a una catástrofe. A unos cientos de kilómetros de la residencia de la familia Zheng, había un jardín de hierbas construido a lo largo de un río, comparable en tamaño al de la familia Mu. En ese momento, nubes ominosas cubrían el vasto jardín de hierbas, y se oían gritos de angustia y alaridos. Cultivador demoníaco. Corred rápido. Esta persona está al menos en el 9º nivel de refinamiento del Li. No podemos igualarlo. Rápido, pedid ayuda a la familia. En lo más profundo del jardín de hierbas, un hombre desaliñado flotaba en el aire, envuelto en un aura negra, dejando al descubierto la mitad de su pálido rostro. Señor, debería reconsiderarlo. Nuestra familia se encuentra con un patriarca fundador que la protege. En el suelo,
Un guardia del jardín de hierbas de refinamiento de sexto nivel se arrodilló desafiante, negándose a rendirse incluso ante la muerte. Ruidoso. El hombre desaliñado levantó los párpados, revelando unas pupilas negras y escalofriantes. ¡Zas! Un rayo de luz negro carmesí en forma de hoz pasó a toda velocidad, cortando por la mitad al guardia del jardín de hierbas. En cuanto a los cultivadores de refinamiento de bajo nivel y los sirvientes comunes que huían, el hombre desaliñado ni se molestó en mirarlos. Simplemente extendió su mano pálida y delgada, arrancando preciosas hierbas espirituales desde lejos. Después de un momento, habiendo cosechado una abundante cosecha, el hombre desaliñado voló hacia la dirección de la residencia de la familia Zeng. Atrevido, ¿cómo te atreves a saquear el jardín de hierbas de la familia Zeng? Dos cultivadores de refinamiento de avanzados volaron hacia allí, gritando furiosamente. Uno estaba en el 8º nivel de refinamiento y el otro en el 9º. El hombre corpulento de mediana edad del 9º nivel se parecía en un 70% al difunto Zeng Yuanhua. Era el cabeza de la familia Zeng, Zeng Yuanqing. ¿Atrevido? Todavía planeo echar un vistazo al tesoro de la familia Zeng. El hombre desaliñado se rió fríamente, envolviéndose en un aura negra y dejando solo una estela detrás de él. Al momento siguiente, su pálida mano levantó un torbellino de cuchillas negras que aullaban hacia los dos hombres. Mal, el reino de la fundación. El rostro de Zeng Yuanqing se quedó sin color por la conmoción. Sin pensarlo 2 veces, golpeó 2 talismanes de grado superior y convocó 2 artefactos defensivos, retrocediendo mientras se defendía. ¡Ah! Un grito resonó cuando el anciano de la 8ª capa de refinamiento de a su lado vio como su artefacto defensivo de grado medio era cortado en 2 por la espada negra, y su escudo de fuerza de maná se hizo añicos al instante. Todo su cuerpo fue destrozado en una niebla sangrienta por la tormenta de viento de la espada negra. Tormenta de viento de espada negra, ¿eres Liang Shaotian? Zeng Yuanqing sintió un escalofrío en el cuero cabelludo y se quedó pálido, presa del pánico. Las barreras protectoras de los 2 talismanes de grado superior que tenía delante se hicieron añicos en un instante, y uno de sus artefactos defensivos ya había sido destruido. Ante la muerte inminente, se sintió completamente desesperado. ¿Oh, de verdad conoces el nombre de este Liang? El hombre desaliñado detuvo inesperadamente su ataque, juntó las manos a la espalda y miró a Zeng Yuanqing con ligera sorpresa. La poderosa reputación de Liang Shaotian ha llegado incluso a mis oídos. Zeng Yuanqing, que había escapado por los pelos de la muerte, estaba empapado en sudor frío. ¿Cuál es tu estatus en la familia Zeng?, preguntó el hombre desaliñado, mostrando la mitad de su siniestro rostro, que parecía malvado e impredecible. Soy el cabeza de la familia Zeng, respondió Zeng Yuanqing, encorvando el cuerpo. Llévame a la cámara del tesoro, ordenó el hombre desaliñado. ¿Qué? La cámara del tesoro. Sí, sí. Antes de que el hombre desaliñado pudiera cambiar su expresión, Zeng Yuanqing aceptó inmediatamente y obedientemente le mostró el camino. Solo entonces el hombre desaliñado asintió con satisfacción. A medida que se acercaban a la residencia de la familia Zeng, una presión mágica del reino de establecimiento de la fundación descendió sobre ellos. Una aura abrasadora impregnaba el aire. Liang Shaotian, ¿por qué has saqueado el jardín de hierbas de mi familia Zeng y has masacrado a los cultivadores de mi familia Zeng? En medio de las nubes, una figura anciana con una túnica gris, pisando nubes carmesí, reprendió con ira. Esos serán simplemente botines que Liang tomó gracias a su propia habilidad. Aquellos que se interponen en su camino, naturalmente tienen que morir. El hombre desaliñado no mostró ninguna preocupación mientras formaba otro torbellino de espadas negras en la palma de su mano. Ha sido demasiado lejos. El patriarca de la familia Zeng agitó su amplia manga, lanzando un abanico de hierro. Con un movimiento del abanico, 6 sombras de abanicos en llamas se separaron, cargando hacia el hombre desaliñado. Ancestro Zeng, si puedes resistir 10 de mis golpes sin morir, este Liang se retirará inmediatamente. El hombre desaliñado agitó la palma de la mano y la tormenta de espadas negras se entrelazó con arcos de rayos, crepitando ferozmente. Los vientos y los truenos se entremezclaron, exudando un aura demoníaca y escalofriante. Las 6 sombras de abanicos llameantes se hicieron añicos. El hombre desaliñado se dividió en 3,
envolviendo el área con vientos negros que se arremolinaban mientras descendía sobre las nubes, obligando al patriarca de la familia Zeng a retroceder continuamente. «Joven, detente, este anciano se da por vencido». Pronto, la voz aterrorizada del patriarca de la familia Zeng resonó entre las nubes. El hombre desaliñado permaneció impasible, con los ojos brillando fríamente mientras su ataque se volvía cada vez más feroz. «Lian Shaotian, por favor, ten piedad. ¿Fue este viejo quien no supo lo que le convenía?». La voz del patriarca de la familia Zeng se volvió cada vez más humilde y deferente. El hombre desaliñado finalmente detuvo su ataque y dijo con indiferencia: «Llévame a ver mi cámara del tesoro». Sí, esta cámara del tesoro ha sido preparada para Lian Shaotian por nuestra familia Zeng durante muchos años. El antepasado de la familia Zeng esbozó una sonrisa forzada, con sangre goteando por la comisura de los labios. Media hora más tarde, bajo la respetuosa escolta de los miembros de la familia Zeng, el hombre desaliñado abandonó la cámara del tesoro de la familia Zeng. Por cierto, Lian Shaotian. La familia Mu, a 2 o 3 mil kilómetros de nuestra familia Zeng, tiene una cámara del tesoro y reservas de hierbas medicinales que superan ligeramente incluso a las nuestras. Antes de despedirse, el patriarca de la familia Zeng le recordó amablemente. La familia Zeng había sufrido una calamidad al encontrarse con este aterrador cultivador demoníaco. Esperaban que la familia rival Mu también probara tal desgracia. No hace falta que le enseñes a Lian cómo hacer las cosas. El hombre desaliñado dejó esas frías palabras atrás mientras volaba hacia las lejanas montañas. Hasta que aterrizó en un valle montañoso. ¡Puf! El hombre desaliñado escupió una bocanada de sangre y se derrumbó en el suelo con un ataque de tos. Su nivel de cultivo también había caído en picado hasta la etapa de refinamiento de Li. Tos. Estas hierbas preciosas, hay muy pocas adecuadas para curar mis heridas. 2 días después. La isla Corazón de Luna de la familia Mu. ¿Es fiable la información? El cultivador demoníaco Lian Shaotian, buscado en las regiones del norte del reino de Liang, ha saqueado la familia Zeng. El jardín de hierbas y la cámara del tesoro de la familia Zeng fueron saqueados por Lian Shaotian. Se dice que este demonio mata a cualquiera que se cruza en su camino. El patriarca de la familia Zeng resultó herido y uno de sus ancianos fue asesinado por Lian Shaotian. Los altos mandos de la familia Mu, varios de ellos en las últimas fases del refinamiento de Li, estaban alborotados. Esta noticia era realmente inconcebible. Es una pena que el ancestro y el anciano Renlong no estén aquí. De lo contrario, podríamos haber matado a todos los miembros de la familia Zeng en este momento. Dado que Lian Shaotian no destruyó por completo a la familia Zeng, ¿existe la posibilidad de que venga a saquear nuestro jardín de hierbas y nuestra cámara del tesoro? Se oyó una voz femenina suave y elegante. La que hablaba no era otra que Mu Xiuyun, cuya cultivación había alcanzado el 7º nivel de refinamiento de Li. Durante el incidente anterior, en el que ayudó a repeler al maestro de píldoras He y protegió el jardín de hierbas, la familia le había concedido un mérito y la había recompensado con una píldora para aumentar su grado. Xiuyun, ¿quieres decir que Lian Shaotian se atreve a atacar a nuestra familia Mu? ¿No teme ser perseguido por los expertos de la secta?, preguntó el jefe de la familia, Mu Maode, que no podía creerlo. Si fuera él, después de cometer tal atrocidad, sin duda se mantendría oculto y discreto durante un tiempo. Se dice que esta persona es excepcionalmente desenfrenada y brutal. No podemos bajar la guardia, dijo uno de los ancianos. Refuercen las formaciones y las matrices de sellado de la Cámara del Tesoro, y transfieran algunos de nuestros recursos más preciados. Así es, debemos notificar a los del jardín de hierbas lo antes posible. Antes de que terminaran de hablar, Mu Xiuyun ya había emprendido el vuelo, dirigiéndose hacia el jardín de hierbas. Bajo el velo de la noche, Mu Xiuyun pisó una regla plateada mientras volaba hacia el jardín de hierbas, con expresión preocupada en el rostro. Cuando aún se encontraba a unos 30 o 40 kilómetros del jardín de hierbas, Mu Xiuyun de repente notó una masa de nubes siniestras en la distancia, sintiendo vagamente una presión de nivel de establecimiento de la fundación. Se cernía justo sobre el jardín de hierbas. No es bueno. Lan Chanan. El bonito rostro de Mu Xiuyun palideció y se quedó paralizada en el aire, con los ojos llenos de terror y tristeza. Tras respirar hondo, salió de su aturdimiento, apretó los dientes de jade y cambió de dirección,
volando a toda velocidad hacia la residencia familiar. Salga quien sea el responsable de este jardín de hierbas. El hombre desaliñado flotaba en el aire sobre el jardín de hierbas, con su mirada negra como el azabache y gélida fija en la zona residencial. Al llegar, no había ni una sola persona en el jardín de hierbas. Nadie gritaba desafiante, nadie huía presa del pánico, reinaba un silencio sepulcral. Inmediatamente se sintió ofendido. Las auras de los seres vivos dentro del jardín de hierbas no podían escapar a sus sentidos. En ese momento, en el sótano de la residencia, Lan Chanan maldecía interiormente su situación. No hacía mucho, estaba patrullando el jardín de hierbas cuando de repente sintió un aura demoníaca inmensamente poderosa que se acercaba rápidamente. La velocidad era extrema, sin duda se trataba de un experto en establecimiento de la fundación. La sensación de amenaza superaba con creces la del ancestro de la familia Mu, y definitivamente tampoco era el ancestro de la familia Zeng. En un abrir y cerrar de ojos, Lan Chanan tomó una decisión. Ordenó a todos los que estaban en el jardín de hierbas que se escondieran. Él mismo se escondió en el sótano de la residencia y activó la técnica de longevidad de la madera antigua para transformarse en un trozo de madera seca, sin presencia alguna. Basándose en su experiencia, había dos posibilidades. Una, que el experto demoníaco en establecimiento de la fundación solo estuviera de paso. Si Lan Chanan se rebelaba e intentaba huir, podría despertar el interés de la otra parte. Con la velocidad de la otra parte, nadie en el jardín de hierbas podría escapar si los perseguían. 2. Había venido por el jardín de hierbas, con la intención de saquear las preciosas hierbas espirituales. En ese caso, las hormigas insignificantes como ellos, en las etapas inicial y media de refinamiento de Li, se salvarían si simplemente se escondían, ya que la otra parte sería demasiado perezosa para cazarlos uno por uno. Los acontecimientos demostraron que se trataba del segundo escenario. Tras llegar al jardín de hierbas, el cultivador demoníaco se dirigió directamente a los campos de hierbas, sin mostrar intención de matar. Justo cuando Lan Chanan respiraba aliviado, inesperadamente, esta persona no buscó ni saqueó inmediatamente los preciosos ingredientes medicinales. En cambio, por alguna razón desconocida, se sintió insatisfecho y exigió que se presentara la persona a cargo del jardín de hierbas.